Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traer de nuevo una gran batería de series para recomendaros, pero esta vez, y como siempre hago en esta sección, vamos a verlo desde un punto de vista totalmente distinto, ya que esta vez vamos a mirarlo desde la perspectiva de aquellos que se dedican con toda su profesionalidad, con su espíritu de trabajo noble y con una gran dedicación a traernos estas obras a nuestro idioma. Y efectivamente, como habréis deducido, vamos a hablar de grandes traductores de este maravilloso sector. Vale, gente, comenzamos la batería de recomendaciones hablando de un manga que, por desgracia, por diversos factores, ya no goza de la gran popularidad que tuvo en su momento, debido al hecho de que lamentablemente el anime no continuó con una nueva temporada, la historia bajó bastante en ventas, pero aún así Planeta Comic, quien está publicando actualmente este manga, ha decidido que evidentemente la obra no se puede quedar colgada y que tiene un respeto por sus fans y efectivamente va a acabar culminando esta serie, a pesar de que todavía le quedan unos cuantos volúmenes para finalizarla, y aún así merece muchísimo la pena que yo la vuelva a rescatar del olvido, que os la vuelva a traer aquí, porque es un pedazo de shonen como la copa de un pino. Hablo, como no, de Magi, el laberinto de la magia. Ambientado en el mundo de las 1001 noches, esta historia nos cuenta cómo Aladín es un extraño joven que vagabundea por este mundo de ciudad en ciudad hasta que el destino lo lleva a encontrarse con Alibaba, un joven huérfano al servicio de un mercader sin escrúpulos que no duda en sacrificar a sus súbditos y con ello consigue salvar su mercancía o conseguir grandes riquezas. No obstante, Alibaba tiene mucha más nobleza que su patrón, dispuesto a desear con toda su alma la creación de un mundo donde no exista esta desigualdad social, cosa que no tardará en reconocer a Aladín y que llevará a ambos a embarcarse en un viaje a través de este mundo, aceptando los desafíos de la mazmorra, antiguas y misteriosas construcciones que en su interior no solo albergan una cantidad de tesoros inimaginables custodiadas por toda clase de terribles trampas, sino que también poderes ancestrales que designan a los reyes de este nuevo mundo que está a punto de abrirse ante esta pareja de aventureros. A día de hoy Planeta ha publicado 34 de los 37 volúmenes que componen esta maravillosa obra de Shinobu Kata, la cual os recomiendo que rescatéis del olvido, que seguramente la teníais muchos de vosotros, porque merece muchísimo la pena. Y es que a pesar de que la primera tanda de tomos, o por lo menos los 5 primeros, fueron traducidos por el genial Mark Bernabé, del cual ya os hablé evidentemente en el primer vídeo de traductores que os dejaré por aquí y que evidentemente me encantaría que fuerais a verlo cuando acabaréis este vídeo, la obra finalmente acabó siendo traspapelada o directamente pasó a las manos de su actual y genialísima traductora llamada Marta E. Gallego. Y tranquilos, gente, porque sé seguramente lo que estáis pensando, que seguramente caeréis en el fallo de decir: pero Fran, si seguramente con los 5 primeros tomos de la colección, ya con esto Marta seguramente ya tenía prácticamente el camino, vamos, el camino completamente liso, ya seguramente Mar fundamentó las bases de la historia, o sea que ¿qué mérito tiene Marta de Gallego? Pues muchísimo. Y no os podéis imaginar cuánto, porque básicamente, para hacer una comparativa más o menos de lo que tendría el contenido de esta historia, os puedo decir que prácticamente lo que a lo mejor Mark hizo en su momento con los 5 primeros tomos sería como comparar el arenero que está justamente en el parque de al lado de tu casa con seguramente lo que tradució Marta, que fue como prácticamente decir que tradujo el desierto del Sáhara. Y ahora veréis por qué, porque vamos a empezar con una pequeña batería de tips, por lo que directamente hacen de esta historia algo, vamos, un reto editorial por traducir increíble. Ya que la primera dificultad a la que evidentemente se tuvo que enfrentar Marta fue ver cómo muchos de los términos de esta obra estaban arabizados. Y evidentemente eso se traduce no solo en el nombre de los protagonistas, en el nombre de las localidades que van apareciendo a lo largo de la historia, o en algunos conceptos como por ejemplo el Rook, sino también en todo tipo de habilidades y ataques complejos que desarrollaban cada uno de los personajes de esta gran historia. Como por ejemplo Asfar-bir, Shahar-bir, Shahar-rabar, y no, gente, estos no son los menús del Durum Kebab al que vais todos los viernes a rematar la noche, no. Estos son nombres de ataques, los cuales evidentemente tienen que ser trasladados desde el japonés hasta nuestro alfabeto, cosa que es terriblemente difícil, ya que, por así decirlo, si actualmente los nombres occidentalizados en Japón son muchas veces confundidos en según qué caracteres kanjis, imaginaros directamente con este lenguaje donde básicamente apenas hay vocales y es muy
muy difícil traspapelar algún tipo de letra o carácter. Además, como viene siendo habitual en cada manga shonen o en la mayoría de los shonen, Marta se tuvo que enfrentar a una gran diversidad de personajes que evidentemente, como suelen pasar mucho en estas obras, cada uno tiene su propio estatus social y evidentemente esto implica que cada uno tiene un método distinto de hablar y efectivamente tú no vas a hacer que un príncipe de la realeza hable como el plebeyo más plebeyo del pueblo, por lo que siempre tienes que ir con mucho cuidado a la hora de ver cómo cada uno de estos personajes tiene que hablar y cómo tiene que dirigirse a otro personaje más en concreto de un estatus superior o inferior. Y es que sin duda esto de las clases sociales también es algo que se traduce a algo que también es el alma de Magi y lo que es para mí sinceramente la parte más difícil o la más complicada que requiere esta genial traducción, que es sin duda alguna la política que encierne en estas páginas. Ya que sí, gente, puede que muchos de vosotros os hayáis quedado a cuadros cuando habéis escuchado que en este shonen hay política y creedme que es así, ya que a lo largo de la historia veremos cómo diversas naciones se declaran no solo la guerra, sino que también tendrán que llegar a toda clase de acuerdos comerciales, acuerdos de paz o pasarán por toda clase de regímenes políticos, que os puedo garantizar que traducirlos no solo ha de ser increíblemente difícil por la complejidad de los términos, sino que también es muy complicado poder encontrar un equivalente según nuestro sistema político. Y es que, como ya os podéis imaginar, cada país tiene su propio sistema político y evidentemente muchas veces es muy difícil encontrar un equivalente exacto a lo que se quiere traducir para esta historia. Y eso directamente creo que ha llevado a Marta a hacer un esfuerzo enorme por encontrar este sistema político, intentar documentarse, saber cómo trasladarlo a esta historia y para mí sinceramente eso requiere un esfuerzo tan titánico y tan abismal, por lo que directamente Marta Gallego merece estar aquí en esta sección porque sinceramente con todo el trabajo que ha hecho y que os acabo de explicar hace unos minutos, sinceramente si no creéis que aún así que Magi tenga una traducción difícil, es que sinceramente os recomiendo que la releáis para descubrir el gran trabajo que ha hecho esta traductora y por lo cual merece, que te digo yo, una estatua de bronce o incluso una calle con su propio nombre, porque directamente Marta Gallego nos regala aquí una de las traducciones más pulidas, más finas para un manga que por desgracia, aunque haya caído en ventas, para mí sigue siendo una joya del shonen. Y de una gran traductora como Marta Gallego pasamos ahora directamente a una pareja de traductores, ya que Carlos Mingo y Irene Tellería son sin duda un combazo genial de traductores que nos han traído muchas grandes obras a nuestro país. Y evidentemente, como no quiero tratarlos como una entidad solo, voy a directamente hablar de dos obras de ellos que han traducido esta pareja de grandes traductores, porque así directamente creo que les hago justicia y puedo comentar mejor su gran trabajo como profesionales de este mundillo. Así que la primera que vamos a hablar de ellas, en parte ya os la mencioné hace ya bastante tiempo en mi vídeo de compras post confinamiento, porque creo que fue directamente el que dije de ese vídeo que era una de las mejores obras que había leído durante la cuarentena, que es sin duda Moriarty el Patriota. Pero muchos de vosotros seguramente estaréis pensando, ¿qué tiene de dificultad esta historia? ¿Qué cosas pueden ser interesantes que comentes sobre ella para hacernos ver de que es un pedazo de manga? Pues esto es lo que vamos a hablar precisamente a continuación. Lo primero de todo es importante pensar que esta historia está marcada dentro de lo que sería no solo el universo literario de Sir Arthur Conan Doyle, sino que también de la manera de proceder del escritor y que de manera genial ha traído el manga Ryusuke Takeuchi. ¿Y esto qué significa? Pues evidentemente que no solo cada personaje tiene que tener su propia forma de expresarse, marcado en las circunstancias en las que se han visto envueltos, sino que también esto implica la gran dualidad que tienen los dos protagonistas, ya que recordemos de que esta historia no trata precisamente de una historia de detectives tal cual, no, estamos hablando de una dualidad entre una mente criminal como es James Moriarty versus lo que sería todo un detective de cepa como el grandísimo Sherlock Holmes. Y es por ello que por conseguir esta gran dualidad que se va demostrando en cada capítulo de la serie, es por lo que Carlos y Irene han tenido que estar muy atentos según las expresiones
frases y cosas y momentos que van pasando a lo largo de la historia para saber cómo enfocar esta dualidad de los dos personajes, ya que no es lo mismo que Moriarty, quien es una mente maestra y perversa o por así decirlo, un genio del crimen, saque las mismas conclusiones o que directamente piense de la misma manera que lo puede hacer Sherlock, que es directamente alguien que está más preocupado por descubrir la verdad, por descubrir quién es el asesino y llevarlo ante la justicia. Es esta dualidad la que se tiene que tener en cuenta a la hora que los dos personajes converjan en la misma historia y se demuestre por qué uno es bueno y por qué otro es malo. Pero si ya este duro trabajo por crear esta gran dualidad es algo que ha llevado de cabeza a nuestra pareja de traductores, sin duda alguna, la auténtica prueba de fuego de esta serie es sin duda el periodo histórico en el que se envuelve, de que como muchos de vosotros ya sabréis, la Inglaterra victoriana es para mí sin duda uno de los periodos más maravillosos, o por lo menos que más me fascinan a mí, de la historia universal. Pero también hay que decir que terriblemente fue una de las épocas más convulsas de toda la historia, no solo por la increíble diferencia entre las clases sociales que habitaban en esta época, sino que también entre los diferentes hechos históricos que van sucediendo a lo largo de esta obra y de qué manera irrefrenable se ven envueltos nuestros protagonistas alrededor de la trama. Y evidentemente esto ha llevado a Carlos y Irene a una enorme tarea de documentación e incluso tener que consultar a historiadores expertos para no solo consultar lo típico, cómo se desarrollaron cada uno de los incidentes que esta obra menciona, no, sino que esta obra encima da un paso más adelante en esto, ya que encima también se plantean situaciones totalmente hipotéticas respecto a estos periodos históricos, por lo que francamente muchas veces siempre queda la duda de saber de que si lo que se ha llevado a cabo en esta obra sería factible, no sería factible, cómo tendríamos que llamarlo, porque esto también es como lo que pasó con Marta de Gallego, que directamente muchas de estas cosas tienen una traducción política que a lo mejor aquí no es equivalente en nuestro idioma y claro, esto conlleva siempre a un quebradero de cabeza tan enorme que los traductores siempre tienen que dar un paso más allá para ofrecernos la mejor traducción posible de esta obra y créanme que Carlos y Irene lo han conseguido y de una manera espectacular. Y bueno gente, ahora vamos a pasar a otra obra, pero sin dejar de hablar de Carlos y Irene, ya que como os he dicho hace un momento en el vídeo, no quiero tratar a estos dos traductores como una sola entidad. Yo creo que se merece que hablemos mucho más de su trabajo y cómo no, ¿por qué no vamos a hablar directamente de una de sus obras más famosas y que directamente están en el punto de mira de muchos otakus que tenemos aquí en España y que están siguiendo la colección y que lamentablemente a día de hoy en Japón terminó hace unas semanas ya su andanza por la Shonen Jump? Os tengo que hablar, como no, de The Promised Neverland. Emma es una niña huérfana quien vive una feliz vida en el orfanato Gracefield House, junto al resto de los niños, los cuales trata como si fueran sus propios hermanos de sangre, al igual que la mujer que la tiene a su cargo, la cual es conocida por todos como madre. Lo que Emma no sospecha es que esta apacible vida dará un rumbo inesperado cuando una de sus hermanas sea adoptada y descubran el oscuro secreto que enciende las paredes de este terrible orfanato. Decidida a escapar de esta pérfida institución, Emma junto con sus hermanos Norman y Ray no dudarán en trazar un plan de huida para escapar de este horrible lugar antes de que sea demasiado tarde. Es que no hace falta ni llegar a la primera página del título para darte cuenta del gran problemón que tienen esta historia, que es el hecho de que está protagonizada por niños pequeños. Y claro, esto implica ya de por sí un gran conflicto para saber cómo los tienes que hacer hablar, porque directamente el tema está en que lo más cordial o lo más lógico sería hacerlos hablar como niños pequeños, pero es que estos niños tienen un coeficiente intelectual muy elevado y aquí es donde empieza precisamente el festival del humor. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Cómo los haces hablar? ¿Como niños pequeños o precisamente como pequeños adultos en potencia que son? Y esto es precisamente uno de los quebraderos de cabeza que tiene la traducción de esta serie, ya que evidentemente esto también se lleva justo al extremo en el momento en que estos niños han de fingir ser eso, simplemente niños ante los ojos de su madre, quien en realidad es también una de las que guarda también este doble juego de ser una apacible y amable madre, mientras que en el fondo es la perversa criatura que ya conoceréis más adelante en la historia. Y esto efectivamente se traduce a nivel de las expresiones, a nivel de las palabras, a nivel de todos los gestos y pequeños diálogos que puedan tener cada uno de los protagonistas a lo largo de esta historia y a partir de cada situación en las que se vean envueltos.
Y otro de los grandes problemas de traducción en esta historia es el hecho de que, a lo largo de la historia vais a ir viendo como estos niños se han tenido que enfrentar a una realidad de cuentos de hadas en las que directamente les han criado, les han educado bajo unos valores que en principio se creen correctos, pero claro, ¿qué han descubierto más allá del mundo que ellos viven? Es decir, ¿qué figuras literarias conocen? ¿Qué hechos históricos han conocido o han estudiado? ¿Qué cosas se les ha ocultado del mundo que hay más allá del orfanato? Pues es precisamente esta burbuja en la que viven una de las cosas más equilibradas que se tiene que hacer a nivel de traducción, ya que al meter una referencia a algo que no sabes si han conocido o no, o meter una figura literaria que seguramente a lo mejor ellos desconozcan, es lo que podría romper el equilibrio perfecto de esta burbuja, y es por lo cual Carlos e Irene han tenido que ir con mucho cuidado de no filtrar ningún tipo de refrán popular o ningún tipo de cosa que rompa esta estructura perfecta, de decir, de que los niños se han criado en esta burbuja, porque si no directamente se rompería el hechizo de la serie, se rompería todo lo que ignoramos que saben estos protagonistas. Así que como veis, gente, Carlos y Irene son una pareja de traductores que sin duda alguna merecen todo nuestro cariño y toda nuestra admiración, porque se han embarcado en traducciones de mangas con un ecosistema tan bien hilado y tan concreto que simplemente modificar una frase, una expresión o cualquier tipo de referencia histórica que se pueda hacer en ellos rompería ese ecosistema. Y es por ello que con ese mimo, esa dedicación, ese afán por documentarse y traernos la mejor traducción posible, es por la que sin duda alguna esta pareja de traductores merece todos nuestros respetos, y espero que cada vez que vayáis a comprar un tomo de Moriarty Patota y de Promise Neverland lo tengáis en cuenta, que tras esta traducción están dos profesionales como la copa de un pino. Y para acabar este vídeo, gente, tengo que hablar de una gran traductora que sin ninguna duda nos ha traído a lo largo de los años una batería de obras completamente excepcionales, ya que sin duda Verónica Calafey se merece ser reconocida como una de las grandes traductoras de nuestro país, no solo por traernos casi la gran mayoría de obras de tanto Rumiko Takahashi como de Naoki Urasawa, sino que también evidentemente por otra gran cantidad de series que también cuelgan a sus espaldas, pero que lamentablemente a día de hoy ha decidido que su trayectoria como traductora no es que haya finalizado precisamente, pero sí que se dedica a temas más de gestión de la empresa de traducción a la que pertenece, que es Daruma Service Linguistics, y efectivamente eso ha hecho que se retire parcialmente del mundo de la traducción. Sin embargo, todas las grandes obras que tradujo en su momento siguen ahí, y efectivamente tenemos que dedicarle este vídeo a ella para poder hablar de una de las obras que más jugo por lo menos le trajo para traer una de las mayores traducciones, o por lo menos para mí, o por lo menos lo que yo considero uno de los grandes retos editoriales, que sin duda alguna es por lo que se merece ser recordada por siempre, ya que la obra que tradujo es sin duda no solo la mejor obra de Naoki Urasawa, que seguramente ya con esto ya sabéis a qué me refiero, pero efectivamente tengo que hablar una vez más de 20th Century Boys. Y como seguramente muchos de vosotros recordaréis, no hace falta que hable otra vez de esta obra, porque aquí tenéis un maravilloso vídeo que espero que veáis después de ver este, donde hablo de toda la trayectoria del gran Naoki Urasawa y donde evidentemente hablo de esta gran obra como el culmen de su carrera. O sea que, sinceramente, si queréis conocer de qué va 20th Century Boys, os sugiero que vayáis a ese vídeo y luego volváis aquí para conocer la dificultad que conlleva la traducción de esta gran obra. Pero vamos a lo que vamos. ¿A qué circo de traducción tuvo que enfrentarse la traductora de esta serie con esta obra? Pues os aseguro, gente, que a uno de tres pistas, siendo la primera de estas la gran cantidad de referencias introducidas a lo largo de la historia, ya sea por el animes, por mangas, por películas o bandas de rock de la época, en una lista tan ridículamente enorme que, vamos, tener que documentarse de todas ellas fue una hercúlea tarea para la traductora, y más aún definirlas en cada uno de los párrafos de esta historia. Por otro lado, en esta obra, tal y como os dije en el vídeo de Naoki, está enmarcada por tres periodos históricos muy distintos, que son la infancia de Keiji, la edad contemporánea en la que vive, y en un apocalíptico futuro donde han de vivir los personajes por culpa del régimen de Amigo.
Por lo tanto, gente, estamos hablando de 3 periodos históricos o 3 contextos muy distintos para que en cada uno de los diferentes protagonistas que protagonizan cada uno de estos contextos distintos. Ya que por un lado, cuando hablamos de la infancia de Keiji, tenemos que tener en cuenta de que es un niño pequeño, que es muy ignorante respecto a todo lo que tenía que venir de Occidente por aquellos años. Luego también cuando hablamos de la edad contemporánea de Keiji, tenemos que hablar de un personaje que evidentemente está resentido con la vida por no haber triunfado en el rock, al que le empiezan a pesar los años, y todo eso se tiene que tener muy en cuenta a partir del contexto de la serie. Y también está afectando evidentemente el último de los periodos históricos, que es evidentemente la dictadura del amigo, quien ha prohibido muchos de los referentes culturales que existen en Japón de la época, y que evidentemente también prohíben muchas cosas por las que nuestros protagonistas en todo momento de la trama los ves cohibidos, los ves con la guardia alta y los ves que precisamente vigilan mucho qué expresiones o qué tipo de cosas van a usar para referirse en todo momento a amigo como al contexto en el que están viviendo. Y como tercer punto o tercera pista de este gran circo de traducción al que se tuvo que enfrentar la gran Verónica, es sin duda todos los términos que tiene acuñados esta obra. Y sé que muchos de vosotros estaréis pensando, ¿qué me estás hablando, Fran? Explícate un poco. Vale, tranquilos porque ahora me voy a explicar. El tema está en que seguramente mucha gente sabrá que en shonen o directamente en muchos tipos de mangas que tienen un gran lore por detrás, muchos traductores hacen como una pequeña guía de referencia para recordar siempre por lo típico, los nombres de según qué personajes, de según qué lugares, también nombres de técnicas, para que de esta manera cada vez que vuelvan a aparecer dentro del manga las tenga ya como referencia y pueda decir, vale, directamente la traducción, yo que sé, de Rasengan es esta, la traducción de Getsuga Tensho es esta, y la puedan plasmar directamente de un lugar a otro y sin ningún tipo de dificultad. Pero ¿qué pasaría si directamente Verónica con esta obra se tuviera que enfrentar a términos que no sabes bien qué relevancia van a tener en el futuro? Porque esto es precisamente lo que pasa con esta historia, que muchas veces es muy difícil encontrar qué término es correcto para saber cuál va a tener su mayor referencia o directamente relevancia a partir de los siguientes compases de la historia. Tú, por ejemplo, puedes pensar de que el libro de las profecías es algo que directamente, como ya habéis visto en mi análisis anterior, es algo que va a tener mucha relevancia, pero que a lo mejor no vaya a aparecer o vaya a ser mentado hasta dentro de 4 tomos en el futuro. Pues es precisamente este término algo que tiene que tener en cuenta Verónica cuando lo vaya a traducir en un futuro. Y efectivamente esto también pasa con otras cosillas tan pequeñas, yo que sé, con algún nombre de alguna personaje en concreto o de algún alias, porque todas estas cosas a lo mejor piensas en un principio que no pueden tener una relevancia mayor en ese momento, pero a lo mejor dentro de X tomos sí que la tienen, y es precisamente por lo que directamente se ha tenido la traductora que enfrentar a algo abismal y que directamente la ha llevado a revisar infinitas veces la traducción y seguramente apuntar una gran cantidad de términos que sin duda sería también abrumadora para la traductora. Por lo que, como veis, gente, pues no hace falta decir nada más. Aquí ya habéis visto el filón que significa traducir esta gran obra, y evidentemente que solo esta podía caer en las grandes manos de una profesional como Verónica Carafey, porque sin duda alguna, gracias a la carrera que se había marcado, podía traducir una gran obra como esta, y es por lo cual se merece todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración por la gran carrera que deja atrás. Y aunque tristemente a día de hoy su vida esté algo lejos de la traducción, nosotros nunca dejaremos el gran camino que has recorrido, Verónica. O sea que desde aquí te saludamos como sin ninguna duda una de las mejores traductores que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado esta gran batería de grandes obras que os he traído a este canal, y que ahora más que nunca sepáis que detrás de todas estas grandes obras hay siempre un genial traductor que merece todo vuestro cariño y toda vuestra confianza, porque esos traductores le han dejado todo, lo han dado todo para que vosotros estéis disfrutando del tomo que tenéis en las manos, ya sea a nivel de que han tenido que documentarse un montón, que han tenido que buscar referencias, que han tenido que saber
cuándo meter esas pequeñas expresiones o vocabulario que hacía falta para que la obra sea algo disfrutable para vosotros y sepáis valorar a partir de ahora muchísimo más su gran trabajo. Si es así y si te ha gustado este vídeo, por favor, dejad un buen like en él, suscribiros a este canal para mucho más contenido como este, compartirlo para que esta comunidad tan fantástica como la de Otaku Gen siga creciendo de manera exponencial. Dejadme en comentarios otros grandes mangas que conocierais de estos traductores o otros grandes traductores que os gustaría ver en una futura entrega de este vídeo y francamente creo que poco más, salvo recordaros lo clásico y típico de siempre, que mi nombre es Frankie Infantes, estéis en Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.